Bendiciones, hermanos. El Señor va a disculpar. Vamos Buenas a, noches. buenas noches, hermanos. Vamos a iniciar. Y en esta ocasión le voy a pedir que usted se inicie, por favor, con una oración. Amén. Vamos a orar entonces. Padre, una vez más, Señor, te agradecemos por este tiempo que tenemos de capacitación. En el nombre de Jesús nos entregamos a ti y ponemos nuestro corazón, nuestra mente, Señor, para que nos puedas guiar y llenar más de conocimiento, Señor, de tu palabra. Empezamos, Señor, este tiempo en tu nombre santo, de esta clase virtual. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bien. Entonces, antes de iniciar la clase, vamos a iniciar viendo un video que muestra más o menos un poco la historia del cristianismo y su evolución. Hemos visto en las clases pasadas lo que fue básicamente la evolución del culto en cuanto a la adoración y todo lo demás. Vimos también un poco acerca de la reforma protestante, cómo es que fue surgiendo a través de, y fue cambiando muchas de las cosas a través del tiempo. Entonces, hoy lo vamos a ver no tal cual, pero sí vamos a ver un poquito de la evolución que ha tenido y cómo es que hemos llegado hasta lo que hemos llegado actualmente. Cómo es que, lo que hoy día conocen como religión se ha ido expandiendo con el pasar del tiempo, tanto en América Latina o en América en general, como en Europa y en otros lugares. Entonces, voy a compartir. Hoy en Memorias de Pez vamos a contar la historia de la religión más mayoritaria del mundo, una religión que de diversas formas ha marcado la historia de la humanidad en numerosas ocasiones. Y es que hoy toca hablar de Jesús de Nazaret, de la Biblia, de la Iglesia y de una de las más claras raíces de la cultura occidental. Como todos sabéis, el calendario que usáis la mayoría de vosotros va por el año 2022. Esto quiere decir que hace 2022 años ocurrió supuestamente un suceso trascendental para la historia del ser humano, el nacimiento de Jesucristo, Jesús de Nazaret, o para los cristianos el Mesías. De este señor se cuenta que difundió unas ideas revolucionarias para la época. En el contexto de una sociedad esclavista y desigual, predicaba, entre otras cosas, que todas las personas eran iguales y un mandato de amor al prójimo y perdón a los enemigos. Ahora bien, ¿ocurrió realmente esto? ¿Existió realmente Jesús? Pues vamos a ventilar este asunto rapidito. Aunque no existen pruebas directas, vamos, que nadie ha publicado por ahí el ADN de Jesús ni una mísera foto, lo cierto es que la mayoría de académicos están de acuerdo en que la historicidad de Jesús es real. Esto se debe a las pruebas escritas que se pueden encontrar. Eso sí, muchas de estas pruebas, digo pruebas entre comillas, están recogidas en los evangelios. Y digamos que, bueno, los evangelios hay que cogerlos con muchísimas pinzas, ya que al final son una saga de historias en las que ocurren acontecimientos milagrosos por doquier y donde evidentemente hay mucho invento. Además, tampoco está muy claro si el Jesús histórico se corresponde con la vida de una persona en concreto o incluso podría ser que corresponda a más de una. Sin embargo, hay ciertos hechos que generalmente se ven como hechos históricos. Los dos más claros parecen ser la crucifixión de Jesús por los romanos cerca de Jerusalén y el bautismo del Mesías por parte de Juan el Bautista. A estos acontecimientos se les puede sumar la evidencia de que Jesús tuvo una serie de discípulos que ampliaron su mensaje y que además fueron perseguidos. Ahora bien, volvamos al año cero en el que supuestamente nació Cristo. ¿Qué estaba sucediendo en el mundo? Y más en concreto en Oriente Medio por aquel entonces. Pues bueno, al margen de que los tres reyes magos se dieron un viajazo, resulta que unas décadas antes del nacimiento de Jesucristo, Roma acababa de convertirse en imperio. Las legiones romanas dominaban las distintas regiones del levante mediterráneo, entre ellas una zona de Palestina, que actualmente es el norte de Israel, llamada Galilea. Ya en vida de Jesús, Herodes Antipas fue el gobernador de esta región, además de hijo de Herodes I el Grande, que es el de la matanza de los inocentes narrada en el Antiguo Testamento y que seguro suena a muchos.
Y como no, para entender el nacimiento del cristianismo hay que entender cómo estaba el tema cultural por aquel entonces en la zona. En primer lugar, el levante mediterráneo y Egipto habían estado durante cientos de años bajo el mandato de la dinastía tolemaica, descendientes directos de Ptolomeo I Soter, uno de los grandes generales de Alejandro Magno y tatarabuelo de Cleopatra. Esto significaba que una de las tradiciones culturales más asentadas en la zona era la tradición griega o el helenismo. Vamos, la cultura clásica con su religión politeísta, aunque levemente modificada. Algo que a los romanos les encantaba y que de hecho los tíos se habían agenciado como cultura propia. Por otro lado, existía una comunidad antiquísima en la región que profesaba una religión monoteísta fundada por el profeta Abraham, el señor este al que Dios le mandó a matar a su propio hijo. Como no, estamos hablando del judaísmo, que además de ser una religión clave para entender el mundo actual, también es la antecesora del cristianismo y del islam. Y es que muchas de las características del judaísmo se mantuvieron en el cristianismo, como por ejemplo el uso de las escrituras hebreas. Hablamos del Antiguo Testamento, donde se narran historias tan chulas como la de Moisés o la del Arca de Noé, y que hoy día también forman parte de la Biblia. Fruto del choque entre el helenismo con el judaísmo nace la religión cristiana. De este modo, muchos de los ritos y hábitos judíos fueron modificados por el helenismo, generando debates y conflictos entre ambas ideas. Por otra parte, fueron clave en este asunto las sectas judías como los fariseos, que a pesar de ser criticadas en el Nuevo Testamento, contaban en sus filas con personajes muy cercanos a Jesús. Sin embargo, la influencia judaica más importante es la idea de Mesías. Y no hablamos de eso. Ambas religiones abrazan el concepto de Mesías, un salvador del mundo enviado por el mismísimo Dios. Sin embargo, solo los cristianos creen que Jesucristo es este Mesías. Esta es una de las diferencias más importantes. Junto a Jesús, los primeros cristianos fueron sus seguidores, casi todos ellos de origen judío, que veían en Jesús al Hijo de Dios y comenzaron a seguirlo. Entre sus principales seguidores podemos encontrar a los llamados apóstoles, 12 personas de confianza de Jesús que tuvieron la tarea de expandir el cristianismo por todo el mundo tras su muerte. Y parece que lo consiguieron. Uno de estos apóstoles, llamado Pedro, fue el que ostentó por primera vez el título de Papa. De hecho, uno de los títulos papales es sucesor del príncipe de los apóstoles. Ahora bien, se tardaron bastante años en consolidar la figura del Papa de la Iglesia Católica como la conocemos hoy en día. Por no mencionar que en los primeros siglos el término Papa se usaba para muchos obispos y además algunos de ellos de otras iglesias cristianas. Con el paso de los años surgieron numerosos concilios donde los cristianos iban formando su propia religión, cambiando elementos y generando escisiones, como la escisión de la Iglesia de Oriente tras el concilio de Éfeso en el 431. Y es que durante los 4 siglos restantes del Imperio Romano, el cristianismo se abrió paso poco a poco y pasó de estar perseguido a hacerse la religión más importante para los romanos. Con Diocleciano se dio la última de las grandes persecuciones a los cristianos. Se abolieron los derechos legales de los cristianos y se exigió que cumplieran con las prácticas religiosas tradicionales. Fue una de las persecuciones más sangrientas de todas, pero la mala suerte para los cristianos estaba por terminar. En el año 313, el emperador Constantino I el Grande promulgó el Edicto de Milán, que daba libertad de culto en el imperio y detenía las persecuciones a los cristianos. Constantino, el primer emperador cristiano, financió la iglesia, construyó basílicas y dio privilegios a los cristianos, volviéndola la religión más importante de la región. De forma progresiva, los distintos pobladores del Imperio Romano, y por ende de Europa, fueron volviéndose cristianos, una característica que dura en la región hasta hoy en día. Tras caer el Imperio Romano, el cristianismo no hizo otra cosa que crecer, convirtiendo también a pueblos bárbaros como los francos. Y es uno de estos francos el que iba a ensalzar la figura del cristianismo como no se había hecho hasta ahora. Hablamos de Carlomagno. Este emperador fue coronado por el Papa y fue considerado como el mayor defensor del cristianismo, así como el mayor enemigo de una nueva religión que estaba muy de moda, también desarrollada a partir de las escrituras hebreas abrámicas, el Islam. Fruto de este creciente poder de la Iglesia occidental, en el siglo XI se dio uno de los mayores puntos de inflexión del cristianismo, el Gran Cisma de Oriente. Esta fue una etapa en la que se presentó una crisis de carácter religiosa y acabó por dividir a la Iglesia de Occidente de la Iglesia Ortodoxa de Oriente. El motivo de la ruptura fue una cuestión de fidelidad al papado de Roma. En Occidente, la autoridad suprema correspondía al Papa, obispo de Roma, quien había sido legitimado a través del apóstol Pedro por boca del mismísimo Cristo, como ya hemos mencionado antes. Por el contrario, en Oriente la autoridad residía en un episcopado integrado por todos los obispos.
El deseo de poder del papado de la Iglesia de Occidente, así como la toma de Jerusalén por parte de los musulmanes, llevaron a otro episodio de especial relevancia en la historia del cristianismo, las cruzadas, una serie de campañas militares y religiosas impulsadas por el papado en las que los cristianos se partieron la cabeza para recuperar Tierra Santa, que había caído en poder de los musulmanes. Fueron en total 9 expediciones y tuvieron lugar entre el 1096 y el año 1291. Las más importantes fueron la primera, la tercera y la sexta, ya que permitieron recuperar temporalmente Jerusalén, así como el establecimiento de varios reinos cristianos en Oriente Próximo. Todas las demás terminaron en un fail absoluto. Como consecuencia, tras las cruzadas, se vio reforzada la figura del Papa sobre Europa Occidental, y esta influencia se extendió al Oriente. La relación de las dos iglesias se volvió recta. Los cruzados llegaron incluso a ocupar Constantinopla en 1204. Sin embargo, esto también hizo que creciera la influencia bizantina sobre Occidente. Se abrieron nuevas rutas comerciales que proporcionaron muchas ganancias y, en última instancia, acabaron por fortalecer a la naciente burguesía. De esta forma se debilitó el sistema feudal y un incipiente capitalismo comenzó a florecer. Eso sí, en los siglos XV y XVI el papado de Roma tenía más poder que nunca. De hecho, tenía mucho más poder que la mayoría de los reinos de la época. Entre esto y la venta de indulgencias para financiar la construcción de la Basílica de San Pedro, la paciencia de muchos de los estados fieles a la Iglesia se estaba acabando. En resumen, que la Iglesia se estaba pasando pidiendo dinerito. Y esto enfadó a mucha gente. Uno de los indignados fue el alemán Martín Lutero, el cual rechazó la corruptela de la Iglesia y sus estructuras jerárquicas y llamó a los nobles alemanes para negar la autoridad del Papa. El tío, valiéndose de la recién inventada imprenta, se encargó de hacer una propaganda que tuvo un efecto devastador sobre la Iglesia. Así se dio el movimiento conocido como la Reforma Protestante, que predicaba a favor de un retorno a los valores del cristianismo primitivo y en contra de la autoridad papal. Como consecuencia, tras el Concilio de Trento entre 1545 y 1563, la cristiandad occidental se dividió por un lado en la Iglesia Católica Apostólica Romana, heredera de la tradición cristiana medieval y supeditada a la autoridad del Papa, y por el otro se crearon varias iglesias protestantes como el luteranismo, el calvinismo, el anglicanismo o el presbiterianismo. Como podéis suponer, estas divisiones acabaron por llevar a los distintos reinos europeos a darse de palos entre sí. Otra vez. Esto es algo que nunca cambia. De hecho, la Iglesia Católica tenía sed de venganza después de esto, así que se inició la Contrarreforma, en la que la famosa Inquisición, una institución medieval que perseguía y castigaba a las personas que se desviaban del dogma católico, jugó un papel muy relevante. Con la Contrarreforma también se fundaron numerosas órdenes orientadas a evangelizar, como la Compañía de Jesús en 1534. Y es que el inicio del siglo XVI era una época de descubrimientos en Asia, Oceanía y sobre todo en América. De la mano del Imperio Español, la Iglesia vio la oportunidad de sumar a millones de fieles a su causa, y así es como el cristianismo se extendió por toda América Latina. A pesar de ello, poco a poco, el poder de la Iglesia Católica en Europa fue disminuyendo y ya nunca volvió a ser el mismo. Su consecuencia directa fue que los reyes y los estados soberanos individuales ganaron más poder, permitiendo el surgimiento de los estados-nación. Eso sí, la expansión del cristianismo por América continuó siendo un éxito. Como hemos podido observar a lo largo de los siglos, el cristianismo se ha dividido dando lugar a numerosas ramas de un mismo credo, y además se ha mantenido como la religión predominante en el mundo. Más de 1.000 millones de personas están bautizadas y se estima que aproximadamente un 30% de toda la población mundial forma parte de la tradición cultural cristiana. Esto ha sido un breve resumen, pero la historia del cristianismo, sus guerras, sus costumbres y su relación con la historia y la política van mucho más allá. Si queréis más vídeos de este estilo, hacérnoslo saber en los comentarios. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha Amén. Entonces, este video, obviamente quien lo está presentando, quien lo presentó, no es una persona creyente, sin embargo, narra muy bien o perfectamente bien lo que es la historia de la iglesia. Entonces, querramos o no, tenemos una historia y un pasado que viene desde los católicos romanos, ¿no? Entonces, nuestra historia ha ido evolucionando hasta el punto que es cuando ya llegó lo que es la Reforma Protestante, haciendo iglesias protestantes, que es de donde nosotros nos derivamos.
Y ahí ya vienen lo que son las doctrinas, como calvinismo, ¿no? Arminianismo, también está, a ver, la doctrina de Martín Lutero, los presbiterianos, eh, incluso los adventistas, los testigos de Jehová también, ellos se derivan de lo que fue la iglesia protestante. Obviamente ellos manejan una doctrina un tanto diferente, pero de todos modos todo se desliga desde la reforma protestante, que como sabemos Martín Lutero era católico inicialmente. Entonces, y ya él da las tesis y se abre lo que son las puertas a las 5 solas, ¿no? Sola gracia, sola fe, solo Cristo, solo a Dios la gloria. Entonces, básicamente nuestra historia de culto viene desde lo primitivo, obviamente, que es la iglesia primitiva, desde los apóstoles hasta lo que es la iglesia romana y por último la fundación de las iglesias protestantes con la reforma protestante. Entonces, y como sabemos, el 31 de octubre, si bien es Halloween para los demás, para nosotros es el recordatorio de la reforma protestante. Y con este video vamos a empezar ahora sí a lo que es, a ver, vamos a ingresar a lo que es ya el... Bien, vamos a leer, vamos a empezar con el tema número 7, la teología del culto en el contexto contemporáneo, ¿no? Ya en el mundo contemporáneo, la teología del culto viene a desempeñar un papel crucial en la vida de la iglesia. La adoración ya no es un evento semanal, sino una experiencia integral que abarca todos los aspectos ya de la vida de nosotros como creyentes. En este tema vamos a estar explorando cómo es que la teología del culto se aplica en este contexto actual, que es donde estamos ya viviendo, enfocándonos en desafíos, oportunidades que enfrenta la iglesia hoy en día y cómo los principios bíblicos guían esta adoración contemporánea. Entonces, como punto número 1, la adoración como estilo de vida, más allá del servicio domingo. En la actualidad es vital entender que la adoración no se limita a lo que ocurre dentro del edificio de la iglesia, sino que abarca toda la vida del creyente, ¿no? Entonces, este concepto se basa en Romanos capítulo 12, versículo 1. Me gustaría que pueda leerlo, por favor, hermano. Romanos capítulo 12, versículo 1. Amén. Así dice. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Amén. Entonces, aquí en Romanos capítulo 12, versículo 1, Pablo nos viene a exhortar, ¿no? A nosotros como creyentes. Entonces, en este versículo. Y aquí la adoración es presentada también como una entrega total de uno mismo a Dios, un sacrificio vivo que abarca todos los aspectos de lo que es la vida diaria, ¿no? Entonces, cuando dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, que es vuestro culto racional. Entonces, aquí Pablo nos está exhortando como creyentes a que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo. El fundamento bíblico, obviamente, es Romanos capítulo 12, que es lo que acaba de leer, que dice: así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, aquí Romanos
nos subraye justamente lo que decía hace un momento, esa verdadera adoración que viene a ser ese acto continuo de vivir de acuerdo a los mandatos de Dios, de acuerdo a la voluntad de Dios, siguiendo las leyes de Dios. Entonces, esto implica que el trabajo, las relaciones o el servicio a los demás y las decisiones cotidianas que tenemos forman parte de esa adoración cristiana que reflejan la santidad y la devoción en la vida diaria hacia Dios. Es decir, que no dejamos a Dios de lado, sino que más bien aún con nuestros cuerpos, con nuestras decisiones, con nuestras acciones, seguimos dándole ese culto racional y esa adoración a Dios. Entonces tenemos ese culto, nuestro cuerpo como ese culto. Luego tenemos lo que es la adoración comunitaria, donde se habla de lo que es la unidad y diversidad en la iglesia. La teología del culto, en el contexto contemporáneo, también enfatiza la importancia de la adoración comunitaria, ¿no? En una sociedad donde cada vez está más fragmentada la adoración, más bien donde la sociedad ya está fragmentada, la adoración conjunta es ese medio para fortalecer la unidad entre nosotros los creyentes. Y justamente de esto nos habla Efesios. Efesios capítulo 4, versículo 3 al 6. Dice así: solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces, aquí Efesios exhorta a los cristianos a que podamos guardar esa unidad del espíritu y esa unidad en el espíritu, en el vínculo de la paz, reconociendo, ¿no?, que un cuerpo y un espíritu nos unen a todos en la adoración. Sin embargo, esta unidad que nos habla Efesios no significa uniformidad, sino una celebración de la diversidad dentro de lo que es el cuerpo de Cristo. Y el fundamento bíblico para esto se encuentra en Primera de Corintios, que me gustaría que lo pueda leer, hermano. Primera de Corintios, capítulo 12, versículos 12 al 14. Primera Corintios 12, 12 al 14. Dice así: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber un mismo espíritu. Y el 14. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Amén. Entonces, básicamente, este capítulo con estos versículos que vienen a ser 3, utiliza la metáfora del cuerpo para describir la iglesia, ¿no? Entonces, donde cada miembro tiene un papel único, pero todos trabajan en conjunto, ¿no? Y es para el mismo fin, una edificación mutua. Entonces, esta diversidad de dones, expresiones en la adoración, viene a ser una riqueza que debe estar cultivada en el contexto contemporáneo actual, donde diferentes culturas y estilos convergen en lo que es la iglesia global. Y esto se puede ver en nuestras iglesias actuales, pero también, por ejemplo, tengo un amigo que está viviendo ahorita en Estados Unidos y mi anterior iglesia donde estaba congregando el año pasado en Santa Cruz, eh, ellos tienen como sucursales en Estados Unidos. Una está en Florida y la otra está en Chicago. Entonces, las dos iglesias, él me cuenta, porque como él está viviendo allá, me cuenta que hay diversidad, ¿no? Diversidad, que tienen hermanos que son colombianos,
venezolanos, dominicanos, puertorriqueños, bolivianos, evidentemente porque los que están de pastores son bolivianos, y de todas partes del mundo, ¿no? Entonces tienen diferentes culturas y también diferentes estilos, y para algunos quizás una que otra cosa son como extrañas, pero en, en Cristo ellos se encuentran una sola cultura, ¿no? Entonces, en teología nos enseña que cuando uno está en misiones, cuando uno va a querer hacer una adoración comunitaria, uno tiene que sacarse la cultura que lleva dentro o la cultura con la que se crió y eh, culturizarse con lo que es la cultura bíblica, con la cultura de Jesucristo, la de Dios. Entonces eso quiere decir que nos tenemos muchas veces que desarraigar de aquella cultura que llevamos dentro para poder funcionar como un cuerpo en Cristo. Porque, por ejemplo, hay culturas que mi abuelo conoció cuando era misionero, donde una práctica era que ellos comían pescado crudo, ¿no? Y si alguien no comía pescado crudo o si le invitaban un montón de pescado crudo y esa persona les despreciaba el pescado, dentro de su cultura eso era una ofensa. Y, y ese tipo de ofensa era como rechazar a toda la cultura y por ende el castigo era matarlos, ¿no? Entonces, culturas quizás un poco drásticas, pero mi abuelo, siendo de una cultura donde eso no ocurre, para poder ganarlos a ellos para Cristo, se sacó la cultura que llevaba arraigada y trató de culturizarse él en la cultura bíblica y también de hacerlos entender que esa cultura, a pesar de que ellos están dentro de su cultura, dentro de sus prácticas, eso no estaba bien, ¿no? Entonces, mi abuelo, gracias a Dios, logró como conquistar y llevar el evangelio a esa pequeña cultura, a esa pequeña comunidad indígena a la que fue a predicar, pero ellos comenzaron a vivir ya no del todo desde sus culturas, sino que se enraizaron a la cultura bíblica. Y esto es lo que nos pasa y nos tiene que pasar hoy en el contexto contemporáneo, que no podemos simplemente imponer nuestra cultura en cualquier contexto que estemos. ¿Por qué? Porque donde vamos a encontrar diferencias, ¿no? Somos un cuerpo en Cristo, sin embargo, como cuerpo tenemos diferentes funciones. Unos van a funcionar de una forma, otros van a funcionar de otra forma. Y no podemos pretender que todo el cuerpo de Cristo funcione como nosotros funcionamos, porque nuestra función es muy diferente. Entonces, unos van a funcionar quizás, no sé, en cuanto a limpieza, pero usted, supongamos, va a funcionar en la cocina, ¿no? Y quizás el de la limpieza no va a funcionar en la cocina, ni usted en la limpieza, o en el área de limpieza, pero todos ayudan para que la iglesia de Cristo se siga fortaleciendo, se siga levantando, se siga haciendo, no sé, ventas solidarias en la cocina o que se haga limpieza después de cada culto. Entonces, todos colaboran para la unidad. Entonces, es por eso también que es importante que nosotros podamos tener una congregación donde podamos sociabilizar o tener ese momento de fraternidad entre hermanos, donde podamos compartir con ellos, podamos saber cuál es el área donde mejor se desempeña, qué es lo que podría chocar con esa persona. Entonces, y tratar de ver, hacer como una matriz FODA, cuáles son las debilidades, las oportunidades, las fortalezas, ¿no? Las amenazas. Y de acuerdo a eso, entonces se saca una conclusión para ver qué se va a sacar de lo que es la cultura que tenemos como seres humanos y qué se va a poner de la cultura bíblica. Entonces es necesario que para la adoración comunitaria dentro de la iglesia, para que no hayan estos choques, hagamos eso. Y luego también tenemos para la adoración, ya en lo que es lo contemporáneo, o cómo ha ido evolucionando, es el rol de la tecnología en la adoración. Ya
En esta era digital, la tecnología básicamente ha transformado la forma en que las iglesias están llevando a cabo su culto, ¿no? La semana pasada le comentaba que mi tía, por ejemplo, es una de las que netamente su culto es virtual. Y si bien sí se puede alimentar, pero la Biblia misma nos recomienda que no tenemos que dejar de congregar, ¿no? Entonces, vemos ya en esta era digital que desde las transmisiones en vivo hasta las aplicaciones de adoración están ahí patentes y que la tecnología está ofreciéndonos esas nuevas oportunidades para poder alcanzar a más personas y facilitar lo que es la participación en la adoración, ¿no? Especialmente en lo que fueron los tiempos de pandemia o cuando la distancia es un impedimento, también se puede hacer eso. Porque conozco, por ejemplo, acá en Pando, muchos lugares donde llega el internet, pero el evangelio no ha llegado. ¿Y qué es lo que hacen? Que mandan misioneros, pero estos misioneros no nada más tienen que dar, necesitan recibir. Y a veces los lugares son tan lejos que los pastores no pueden estar yendo y viniendo todo el tiempo. Entonces lo que ellos hacen es como darles esa consejería de forma virtual. ¿Por qué? Porque es lo que tienen al alcance la tecnología, pueden alimentarse a través de eso, pero con el seguimiento de quien los envió, ¿no? En este caso de la Iglesia Central, que vendría a ser el pastor principal de todos los anexos. Entonces, de alguna forma, tenemos ya este rol de la tecnología en lo que es la actualidad contemporánea. Entonces, el fundamento bíblico para esto, sabemos que aunque la Biblia no aborda directamente la tecnología, el principio de utilizar todos los recursos disponibles para la gloria de Dios está presente. Y esto es lo que nos dice Colosenses capítulo 3, versículo 17. Vamos a buscar. Colosenses capítulo 3, versículo 17. Dice así: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Entonces, aquí Pablo nos dice, ¿no? En este versículo prácticamente nos invita a emplear la tecnología de manera que honre a Dios y a la iglesia. Entonces dice que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, que lo hagamos en el nombre de Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Entonces, si bien no lo aborda directamente, pero dice que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, si lo hacemos en el nombre de Jesús, también tenemos que estar dando gracias por eso y de alguna forma tenemos que usar esa tecnología de forma que honre a Dios. Entonces no podemos agarrar y hacer algo malo y luego decir en el nombre de Jesús. Obviamente que no funciona de esa forma. Entonces aquí el fundamento bíblico de lo que es el rol de la tecnología en la época contemporánea es justamente Colosenses capítulo 3 versículo 17, donde Pablo nos dice, ¿no? Que lo que hagamos, te dando gracias a Dios por medio de él. Entonces, también tenemos la adoración y la justicia social. Un aspecto crucial de la tecnología del culto en el contexto contemporáneo es la relación entre la adoración y la justicia social. Entonces, la Biblia enseña que la adoración auténtica está inseparablemente ligada a la justicia y la compasión hacia los demás. Y para esto me gustaría que puedan leer, por favor, Isaías capítulo 1, versículos 17 al 18, y yo voy a buscar Santiago. Amén. Isaías 1, 17, 18 dice así: aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda.
Venid luego, dice Jehová, y estamos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueron rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Amén. Entonces, en Isaías se exhorta al pueblo de Dios a aprender a hacer el bien, ¿no? El buscar la justicia, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Entonces, la adoración que agrada a Dios, vemos que va más allá de los ritos religiosos o de las liturgias, abarcando también lo que es la práctica de la justicia, ¿no? Entonces, no haciendo excepción de personas, sino siendo justos, tratando de ser lo más justos y correctos delante de Dios. Eso también va de la mano con lo que es la adoración. Si usted es justo, entonces, o está haciendo justicia social, entonces también es considerado como un ámbito de su vida donde usted está dando esa adoración a Dios. Y el fundamento bíblico para esto se encuentra en Santiago capítulo 1, versículo 27, que dice así: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Entonces, este versículo de Santiago nos resalta que la adoración, que no se traduce en acción justa y misericordiosa, viene a ser básicamente incompleta. Entonces, en el contexto contemporáneo, la Iglesia es llamada a integrar la justicia social en su práctica de adoración, reflejando el corazón de Dios hacia los oprimidos y también hacia los necesitados. Y esto mucho se ve, por ejemplo, en la anterior iglesia también había un ministerio que se llamaba Acción Social, donde ellos trataban de ser justos, ¿no? Y trataban de hacer, o más bien de estar atentos a lo que eran huérfanos, a lo que eran viudas, a lo que eran, que estaban pasando por un mal momento. Entonces, de alguna forma trataban como de glorificar a Dios y de dar una adoración a Dios por medio de algo también tangible, no solamente de lo espiritual. ¿Y qué era lo que hacían? Que cada mes se pedía que por hermano, como eran aproximadamente 1000 miembros, por hermano se les pedía 1 kilo de amor. Si podían dar 2 kilos de amor, fantástico, pero 1 kilo de amor mínimo. Entonces la gente llevaba 1 kilo de arroz, 1 kilo de harina, 1 kilo de azúcar, 1 kilo de sal, y de todo lo recaudado se armaban canastones. Entonces, al finalizar del mes, todos ya tenían que haber llevado su kilo de amor, se armaban canastones y se entregaban, no sin previamente predicarles, ¿no? Entonces, si algún hermano estaba pasando por una situación económica muy fuerte, entonces se le anotaba su nombre y se le hacía llegar mensualmente un canastón de víveres para que se pueda alimentar él y su familia, o él y su familia, hasta que consiga un trabajo y luego pasar a darle ese canastón a otra familia. Entonces todos eran como muy conscientes de esto y trataba de practicarse el no dejar desamparados a los hijos de Dios y tratar de hacer justicia aún dentro de la iglesia. Y los hermanos eran muy conscientes de que ninguno se aprovechaba. Era como que, ok, tengo suficiente, entonces puedo. Pero si no tenían, los hermanos iban, hablaban, y la iglesia trataba de ayudar por medio de la acción social y haciéndolo siempre como una adoración. Y cuando nosotros nos adentramos a esto en la época contemporánea, vemos que no podemos ir a una casa a evangelizar y nada más llevar comida espiritual, porque muchas veces necesitan comida física. Y ha pasado muchas veces que he llegado a ver hermanos que llegan a una casa y en lugar de llevar algo físico, porque evidentemente se ve la necesidad, les piden más bien a los que están yendo a evangelizar. Entonces, es feo, ¿no? Que incluso le dicen, ay hermano, o disculpe, ¿me puede invitar refresco? Y si no tiene, pero compre una soda, ¿no?
y los hacen gastar cuando realmente ellos tienen una necesidad económica muy evidente. Y algo que hacía mi iglesia era eso, tratar de hacer una misión integral, velando por lo físico, pero también velando por lo espiritual. Es decir, llegaban y les decían, le tenemos dos regalos, un regalo que es espiritual y otro regalo que es físico. Entonces ya la gente quedaba como, wow, nadie había hecho esto por mí y nadie había venido a predicarme con esto tangible, sino que algunos habían venido a predicarme y hasta se habían llevado mi dinero, ¿no? Entonces, vemos de todo un poco en la viña del Señor. Sin embargo, cuando entramos a lo que es la adoración viene justamente con, o viene acompañada con la justicia. Y si no somos justos, y si no somos, o no hacemos misión integral en esta época contemporánea, entonces quizás no podemos llegar más allá. Y eso lo he visto muchas veces y por muchos años, que la gente intenta entrar como a estas comunidades pobres, pero intenta entrar sin siquiera dar nada. Y sabemos que sí, el Evangelio es un regalo no merecido, de mucho valor, y algunos dicen, basta con eso. No, no basta solamente con eso. Hay lugares donde no basta solamente llegar con el Evangelio ya. Hay lugares donde se necesita llegar con el Evangelio y llegar con algo tangible porque la gente está pasando realmente necesidad. Y si queremos que el Evangelio entre, no sé, que vayamos y llegamos a una casa y toda la familia está con hambre, evidentemente por el hambre que está pasando no nos va a tomar atención ni le va a prestar atención al mensaje porque está con hambre. Entonces lo primero que se hace es alimentarlos y luego entregarles el mensaje mientras están comiendo quizás. Entonces de esa forma van a recepcionar mejor todas las cosas. Y es por eso que la adoración y la justicia social están arraigadas, ¿no? Entonces van de la mano prácticamente. Luego la adoración y la evangelización. En el contexto contemporáneo, la adoración también se ve como una herramienta poderosa para la evangelización. La proclamación del Evangelio no es solo una tarea de predicación, sino que también se realiza a través de la adoración. Entonces, la adoración auténtica y apasionada puede traer a los no creyentes, quienes pueden ver la gloria de Dios reflejada en la vida y la comunidad también de nosotros los cristianos. Y me gustaría que pueda leer, por favor, Hechos capítulo 12, versículo 32. Y yo voy a buscar Hechos 17. Juan capítulo 12, versículo 32, usted, y yo voy a buscar Hechos 17. Juan 12:32. Dice así: y yo si fuere levantado de la tierra a todos atraeré a mí mismo. Amén. Entonces, este versículo o este pasaje ilustra que cuando Cristo es exaltado, las personas son atraídas a Él, ¿no? La adoración, al centrarse en Cristo y exaltarlo, actúa como ese testimonio viviente también que puede llevar a otros a la fe. Y esto de la evangelización es un mandato, no es algo que se nos pide de que, oh, si pueden, háganlo, no, es un mandato. ¿Por qué? Porque a través de la proclamación del Evangelio, nosotros estamos anunciando a aquel que vino, murió por ellos, y se genera una adoración auténtica y apasionada, ¿no? Entonces, que atrae no solamente a los que, a los que son creyentes, sino también a los no creyentes. Y ellos pueden ver esa gloria de Dios reflejada a través de nuestros testimonios como cristianos, porque muchas veces la evangelización que llegamos a hacer es por medio de nuestro testimonio. A veces nuestro testimonio, o más bien, digo yo, comentábamos con un grupo de teólogos, compañeros, el año pasado, tuvimos una confraternización de todos los graduados del 2020,
que se graduaron conmigo justamente en pandemia. Y bueno, estuvimos hablando básicamente sobre cuál creen que es el avivamiento que estamos viviendo hoy. Porque hace unos años atrás, más o menos como por el 98, 94, creo, algo así, estaba lo de Julio César Ruibal. Y con él, y aún con Billy Graham, predicadores grandes, Gigi Ávila, por ejemplo, todavía se vivía lo que era el avivamiento de el derramamiento del Espíritu Santo y se veía a través de milagros. Con el pasar del tiempo, vimos que no es que se haya apagado, sigue vigente, sigue pasando, pero no en la intensidad en la que pasaba antiguamente, bueno, este tiempo. Y entonces nos preguntábamos ahí entre todos, ¿por qué creen que esto se está dando? Y todos llegamos a la misma conclusión, de que el avivamiento que estamos viviendo hoy, o que vamos a seguir viviendo por un determinado tiempo probablemente, es que es más bien el avivamiento de nuestros testimonios. Ya no, a la gente ya no le convence esto, a la gente ya no le convence que hablemos, a la gente ya no le convence que le prediquemos, a la gente le convence ver, a la gente le convence el ver quiénes éramos y en qué nos hemos convertido, en ver qué estilo de vida tenemos y nos observa. Entonces, decíamos entre todos que llegamos a la conclusión de que es probable que el avivamiento que hayamos estado viviendo durante todo este tiempo, donde el derramamiento del Espíritu Santo no se ve como cuando estaba Billy Graham, como cuando estaba Gigi Ávila, como cuando estaba Julio César Ruibal, pero ahora se está dando a través de la vida de los cristianos por medio del testimonio, de la adoración que ellos viven diariamente. Y es muy probable que ese sea, porque hoy en día he escuchado un montón de personas que se han convertido porque vieron que su vecino tuvo un comportamiento constante y que veía que era muy diferente y lo conocieron años y seguían viendo el mismo cambio y seguían viendo que era feliz y seguían viendo que había algo diferente en él o en ella o en sus acciones y que eso los atrajo hasta que le preguntaron y le dijeron, yo quiero eso que tú tienes. Y me pasó incluso a mí, que me acuerdo que se me acercaban personas y me decían como que, oye, yo noto que estás feliz, noto que como que no tuvieses preocupación y yo quiero eso porque yo no me siento así. Entonces, a través de nuestras vidas, de nuestros testimonios, del cómo vivimos, es que es muy probable que se esté dando el avivamiento en la época contemporánea, a través de nuestras acciones, de cómo nos estamos comportando, porque hoy la gente, la única forma de que hoy en día se estén convenciendo, especialmente lo que son ya la generación de cristal en adelante, son a través de acciones. Ellos ya no le creen un libro, ellos ya no, ni siquiera leen libros, ¿no? Les da mucha flojera. Hoy estamos en esta época digital donde lo que cuenta es lo que ves, lo que visualizas, lo que te atrapa con los ojos. Y ver un montón de gente que está rota, gente que está enferma espiritualmente, que vive su vida de formas desastrosas con cada cosa que estamos viendo, que género no binario, que pedofilia, un montón de cosas. Ver personas que todavía permanecen en unidad, ver personas que a pesar de cómo es el mundo a su alrededor, siguen teniendo ese amor por la humanidad, siguen haciendo cosas desinteresadas, llama bastante la atención porque ya no es algo que se ve, es algo que ya no se está viendo. Entonces, mucha gente hoy en día nos está evaluando por lo que hacemos y es probable que ese sea el avivamiento que el Espíritu Santo está dando a través de nuestras vidas, a través de nuestras acciones, de qué es lo que hacemos, cómo vivimos y si somos las personas que somos en la iglesia, si lo somos afuera. Entonces, no vivir esa doble vida, ¿no? Entonces, también tenemos lo que es la contextualización de la adoración en diversas culturas. En el mundo contemporáneo, básicamente la iglesia está presente en una variedad de contextos culturales,
¿no? Lo que requiere una contextualización cuidadosa de la adoración. Y la contextualización implica adaptar las formas y expresiones de adoración para que sean relevantes y comprensibles en diferentes contextos culturales, sin comprometer los principios bíblicos. Entonces, me gustaría que pueda leer, por favor, o más bien que pueda tener listo Juan capítulo 4, versículo 24. Y voy a leer el fundamento bíblico de lo que es la contextualización de la adoración. Dice Hechos capítulo 17, versículo 22 al 31. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pensando y mirando vuestros santuarios hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios y en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o a plata o piedra, escultura escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Entonces, básicamente, Hechos, capítulo 17, versículo 22 al 31, viene a ser un ejemplo de cómo Pablo contextualiza su mensaje al hablar en el Areópago, ¿no?, de Atenas. Entonces utiliza elementos de la cultura griega para comunicar el evangelio de manera que su audiencia pueda entender. Entonces, este enfoque nos enseña la importancia de ser culturalmente sensibles al diseñar formas de adoración que resuenen en contextos específicos mientras se mantiene la verdad del evangelio. Entonces, por ejemplo, si nosotros vamos y predicamos, no podemos predicarles, por ejemplo, a los paseños igual que a los cruceños, porque obviamente tienen costumbres diferentes, culturas diferentes, y hay que saber entrarles. Entonces es estudiar su cultura y ver de qué forma poder usar esa cultura para unirla con esa cultura bíblica y sacar, como se dice, la verdad del evangelio, o sin poner en juego la verdad del evangelio. No significa que vamos a negociar nuestra fe, sino que vamos a tratar de inculturizarnos, ¿no? Básicamente es lo que nos habla la contextualización de la adoración en diversas culturas. Entonces, en conclusión, la teología del culto como marco para la vida cristiana integral es vital, ¿no?, para lo que es guiar a la iglesia en una adoración que sea relevante, auténtica, bíblicamente, que sea fiel también. Entonces, la adoración no es solo un evento semanal, sino que viene a ser ese estilo de vida diario que abarca todos los aspectos de nuestra vida como creyentes y desde la vida diaria hasta la unidad en la comunidad. Entonces, la tecnología, la justicia social, la evangelización, la contextualización cultural, cada área cristiana que nosotros tenemos va a ser un acto de adoración. Y es lo que nos llama la Biblia, adorar en espíritu y en verdad. Si puedes leer, por favor, Juan capítulo 4, 24. Amén. Dice: Dios es espíritu,
y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la Amén. mujer, sé que ha de venir. Perdón. Sí. Bueno, amén. Entonces dice, en un principio sigue siendo esa base de toda la adoración genuina, lo que es Juan capítulo 4:24, y al mantenernos fieles nosotros a este llamado, podemos también navegar en lo que son los desafíos y las oportunidades del mundo contemporáneo, asegurándonos de que nuestra adoración refleje verdaderamente esa gloria de Dios y que edifique su pueblo. Entonces, básicamente, este es el tema 7. La siguiente clase vamos a estar viendo ya lo que es el tema 8 y final, y vamos a tomar un pequeño examen. Y vamos a ver lo que es la adoración como respuesta de la gracia. Pero como siempre tenemos la tarea, ¿no? Y en esta ocasión la tarea es que usted elija una canción de adoración contemporánea popular y analice su letra. Analice su letra, disfrute en un párrafo, que usted puede escribir en un párrafo, si cree que refleja los principios bíblicos de la adoración y por qué. Y como indicador es esa capacidad de evaluar la alineación de la adoración contemporánea con lo que es la teología bíblica. Porque sabemos que hoy en día tenemos canciones que para nada están alineadas con el contexto bíblico, ¿no? Y las cantamos en la iglesia y a veces sin saber por qué. O incluso están en la iglesia y tienen un contexto totalmente diferente que ni siquiera es bíblico. Entonces, esa es la tarea y vamos a orar para cerrar la clase del día de hoy. Señor amado, delante de tu presencia, Señor, venimos agradeciéndote, Padre, porque tú has sido bueno, Señor, porque para siempre, Padre, es tu misericordia, porque hasta aquí nos has ayudado tú, Señor amado. Padre amado, en el nombre de Jesús te pedimos, Señor, por aquellos hermanos, Señor, que no han podido estar por motivos de salud, que sea usted dándole esa fuerza, Señor, para que ellos puedan continuar en lo que es tu palabra, Señor, empapándose más del conocimiento, Señor, de tu palabra. Y asimismo te pido que bendigas a mi hermano Joel, Señor, su vida, su salud, Señor, y todas las áreas de su vida, a fin de que él pueda continuar también en esta carrera, Señor, que muy pocos culminan. En el nombre de Jesús, Señor, nos vamos de este momento, más no de tu presencia, y te pedimos que seas tú trayéndonos todos los días a memoria, Señor, esta palabra, a fin de que podamos ser esa adoración constante, Señor, a tu trono en todas las áreas de nuestra vida. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Amén, mi hermano. Muchas bendiciones y nos vemos el día miércoles para el examen. Amén. Buenas noches. Buenas noches.